nos traíamos, en mi caso, por ejemplo, espíritus del más allá hasta aquí. Yo llegué con la sensación, el olor y el sabor como de óxido, de sangre. Hola, soy Meredith Montero. Bienvenidos nuevamente a La Energía Oculta. Nuestro canal está siempre disponible para ti. Los Astros Bebé. Por supuesto que te vas a suscribir, darle a la campanita, te llegan todas las notificaciones, porque aquí el mundo de lo paranormal, la energía oculta, la mediunidad y todas esas cosas de que vuelan, están presentes. ¿Ustedes han escuchado hablar de los viajes astrales? Yo decía que estaba un poco loca realmente cuando no sabía mucho de estos temas. Y después descubrí que tenía la capacidad de estar dormida, salirme del cuerpo y terminar, no sé, en China, en Tailandia, haciendo cualquier cosa, incluso teniendo la sensación de los sucesos. Kleiber Rojas, amigo terapeuta, medium, brujo, hace viajes astrales y todas sus áreas aledañas. Bienvenido, Kleiber. Muchísimas gracias, Mary, por la invitación. Es un placer para mí estar acá compartiendo este tema tan importante. Digo importante porque desde pequeño los viajes astrales afectan más a los niños que a los adultos. Sí. Los niños estamos más abiertos, digo estamos porque en Tú la eres un niño. infancia, en la infancia, bueno, el papel de ser un medium y no saber que uno es medium cuando uno es pequeño, uno tiene como la intuición y el velo de Isis bastante abierto. Uno inclusive recuerda vidas pasadas siendo niño y esas proyecciones uno se las trae al presente. Cuando te consigues a un niño que ahora te dice o le echa el cuento a la mamá o esa mamá que te dice, es que mi hijo soñó que estaba en Ajá. tal lugar y que vio otro país, otro sitio, otra esfera, otro Ujú. planeta. Yo me imagino que tú le crees por tus propias experiencias, Claro, y ¿no? cómo no creerle, imagínate, si el niño te dice hasta cosas que ni siquiera uno sabe o ni siquiera uno ha visto o uno no conoce. Entonces, cuando empiece a hablar desde que sus sueños han sido una manifestación importante de una vida que quizás recuerden, de dónde vienen o dónde estuvieron en otra vida, en otro plano, y llegan a contarte ese tipo de historias o inclusive en la parte del miedo, porque Ujú. los niños van creándose un miedo a la oscuridad, un miedo al inconsciente, porque ¿qué son los viajes astrales? Son esas proyecciones que uno hace en el inconsciente dormido, cuando uno está en la oniria y uno puede saber que uno está dormido para utilizar el sueño Ujú. como una herramienta de transformación y cambio. Y lo importante del viaje astral es que te lo puedas traer a la realidad para dar respuestas a tu presente. Yo describo, en mi caso, viajes astrales que han ido cambiando. Ejemplo, Ujú. cuando era niña, yo iba a lugares un poco más sublimes, más sagrados, incluso conexión en otros planos con ancestros. Pero Qué yo lindo. sabía y me veía pequeña. Creo que no llegaba a la adolescencia. En mi cuerpo sentía que me despegaba y de allí, y muchas veces cuando me levantaba pequeña, volví a tener la sensación. Eso ha Ok. ido cambiando en el transcurso del cuento de mi Ujú. vida, ¿ok? Que ya no estoy tan pequeña, ustedes lo saben, pero las sensaciones eran diferentes. Es porque justamente ese velo que tenemos cuando estamos chicos está mucho más abierto y la mente no fastidia tanta para preguntarte si viajaste o no viajaste, sino que vives desde ese niño interior y desde el alma las cosas como más intensas, más claras. En tu caso, ¿cómo sucedía? Yo creo, mira, hay una pregunta que hacen las personas que es ¿cómo puedo hacer viajes astrales, no? Y hay muchos talleres, muchos cursos de cómo hacer viajes astrales. Ujú. Pero con lo que tú estás diciendo hay una transformación de la conciencia, porque empezamos a crecer y empezamos a tener A cuestionar. responsabilidades, Ujú. empezamos a estar más en el día a día, tengo que comer, tengo que bañarme, tengo que alimentarme, tengo que salir a la calle, tengo que estudiar, y todo eso empieza a llenar lo que es el inconsciente. Cuando el inconsciente está lleno, los viajes astrales van disminuyendo. ¿Por qué? Porque para poder viajar en astral debe estar una conciencia limpia. Por eso las meditaciones son súper importantes a la hora de hacer proyecciones. En mi caso, también me pasa igual que tú, cada vez son menos
los viajes astrales que se logran hacer con mayor conciencia, Ujú. porque desde pequeño sí tenía muchos más. Ok. Y lo loco de pequeño es que nos traíamos, en mi caso, por ejemplo, espíritus de el más allá hasta aquí, de Se te los otros quedaba planos, pegado ese muerto. se quedaban pegados. Bueno, les ha pasado, por lo menos no te ha pasado que abrías los ojos y tenías un espíritu enfrente, una sombra Sí, sí, negra. pero eso me sucedió ya más de adulta que de niña, me Ah, a mí me comenzó a pasaba al suceder. revés, Al más de revés. niño que de adulto. Ujú. Y de adulto ya conectado con la naturaleza, ya cuando empezamos a orar, cuando empezamos a imaginarnos rodeados de luz, rodeados de campos áuricos, cuando empezamos a trabajar con los maestros ascendidos, con los arcángeles, pues vamos cerrando un poco ese espacio del inconsciente para poder vivir más en la realidad. Fíjate que a ti te sucedió pequeño que Ujú, veías a lo mejor esos desencarnados o traías un espíritu, vamos a decirles espíritu y después vamos a ir ujú. conversando un poco más, Kleiber, porque hoy con los viajes astrales también buscamos información y se consigue mucho más rápido. En Sí, mi época, gracias a Dios, mi mamá me creía, ¿no? Y mis tías me ok. creían, y un bojote de gente medio brujística alrededor que me explicaban a la manera y después lo fue entendiendo. Pero cuando empecé a estar ya más adulta, por ejemplo, yo sentía que me salía del cuerpo Ajá, y hasta el aroma, la sensación del lugar y podía identificar más o menos en qué país estaba o en qué lugar estaba. Ya no era tanto otros planos, ¿no? ok. Aunque se llama viaje astral. Entonces me Ujú, desdoblaba un poquito y yo decía, pero me huele, no sé, a una esencia, este aire está fresco. Y esa ok, sensación me la traía. No siempre fue bonito, en mi caso, y veía cosas naturales o tragedias, sanaba gente, ok. rescataba gente. Y yo me acuerdo una vez, Kleiber, que yo llegué con la sensación, el olor y el sabor como de óxido, de sangre, de otras cosas. Y dice, yo no puedo tener Wow. este portal aquí abierto. Y empecé a bañarme, a meditar, a orar. Bueno, hice Ajá. de todo lo que te puedes imaginar y me costó como 2 días regresar bien a mi cuerpo. ¿Tú Wow. has tenido esa sensación? La he tenido con las películas de terror. No hay nada peor para un niño medium que ver películas de terror, Sí, es porque terrible. te vas generando en tu conciencia una realidad paralela que luego Ujú. te traes a la realidad física y es horroroso. Por eso yo le recomiendo siempre a la gente no dejen que sus hijos vean películas de Y si terror. son medium, Y si son menos. medios o sensibles, menos. Pero me pasaba también, por lo menos de pequeño, cuando me iba hacia el bajo astral, empezaba a ver que hay una relación de un espíritu de una sombra negra, que Ujú. dice la gente que lo ha visto. Muchas personas han visto esta sombra negra. Un hombre alto, puede ser con un sombrero, con unas llaves, Sí, y lo han documentado y todo, es de verdad. qué es una sombra negra. Esas sombras negras son como unas especies de espíritus que se alimentan en la entrada al bajo astral. Por lo menos Ujú. cuando tú entras al bajo astral, primero te levantas, crees que estás despierto, pero cuando volteas estás ahí, Estás ahí. estás acostado, te miras. Pero cuando ves el espacio tiene un color azul muy profundo o un color ámbar muy profundo. Ujú. Y esos colores te dicen ya de por sí que estás en el bajo astral. Luego hay una brisa que no hay brisa porque no sientes nada, sientes que el tiempo se detiene. No Ok. hay tiempo, no hay espacio, o sea, es como que todo se Se mezcla pero en la paralizó. oscuridad, se paralizó. Y el bajo astral es literal, empiezas a bajar, empiezas a ir planos Inframundo. abajo, planos Sí. abajo, planos abajo. Y con cada plano que hay es seres totalmente diferentes. Lo mismo pasa en el alto astral. Cuando estás en el alto astral te despiertas, te levantas, te ves igual, pero ves todo como si fuese real. Hay Ujú. brisa, hay olores, Hay hay olores. sabores, hay sensaciones maravillosas y de repente puedes volar. Y cuando estás volando, sientes una libertad enorme en el cuerpo, sabes que estás dormido, pero empiezas entonces a conectar con otros seres de luz, Ujú. con los arcángeles, con los maestros ascendidos, inclusive con extraterrestres. A mí me ha pasado que he estado en En otros otros planos, planetas, sí, en otros planetas, en unos claro que sí. planetas. Yo pensé que yo era la única loca. La única consciente, despierta e Bueno, inconsciente. la rarita. Mira, hay otro rarito aquí, espero que ustedes también. Tú sabes que yo en algún momento empecé, chama, te estoy hablando que allí tendría como 17, 18 años. Ok, Empecé a estudiar y decir, bueno, pero ¿qué pasa si yo me salgo tanto? Porque era muy recurrente y por eso comencé a ok, leer el tarot también, ¿no? Como para poder canalizar y no despegarme, 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 porque es que no dormía. Bastaba claro. que yo hiciera así, ¡pum!, me despegaba. Y después empecé, hace un bojote de años, a investigar y hablaban del cordón de plata. El Ujú, cordón de plata que es nuestro
ombligo, ¿no? Nuestro Ajá. cordón umbilical, pero energético. Ese cordón de plata dicen que es lo que te une entre la vida, la muerte y otros planos. De Ajá. hecho, cuando vemos la película Hércules, Ok. la parca, ¿ok? Que es la muerte, Ah, sí, tiene las corta los tijeras, hilos. ¿te acuerdas? Es la que Ujú. corta los hilos. Dicen que ese es el cordón de la vida, el cordón de plata. Y yo le decía a la gente cuando hagan meditaciones, porque puedes con meditaciones profundas entrar a esos viajes astrales, o sea, puedes hacerlo consciente, con la mente allí bastante clara, no tengan miedo porque el cordón de plata siempre va a estar allí y los va a regresar. Claro. ¿Tú te vistes en algún momento con ese cordón de plata unido, desunido? Ay, se rompió el cordón, regresé, no regresé. O no has Mira, tenido esa no sensación, he ¿no? visto nunca dentro de todos mis viajes un cordón, una línea, algo que me una a mi cuerpo. No. No he visto nada de eso. Lo que sí he visto es una sensación que me jalan desde atrás. Cuando empiezo a tener miedo, porque ya el hecho es que lo vas Devuélvete. controlando en el tiempo, ¿no? Claro. Antes tenías tanto miedo que se te olvidaba que estabas soñando. Ujú. En cambio, ahora hay como una conciencia de decir, ok, estoy sintiendo miedo y estoy sintiendo miedo, entonces estoy soñando. Y Sí, empiezas a sentir que de verdad estás soñando. me pasa. Y algo en el cerebro, en la parte de atrás, empieza a jalar, a jalarme A ti te da aquí en la aquí nuca. en la nuca y empieza a jalarme, como diciendo, güey, despierta. Y para eso tengo que respirar. Comienzo a respirar. Cuando comienzo a respirar me voy hacia atrás, como la caída. ¿Quién no ha sentido que se ha caído? Así. Y de repente caes de Y golpe en no, la y cama. es esto. Y brincas Eso en la es lo cama. que he Ok. sentido, pero desde la conciencia en el sueño de que estoy soñando. A mí me pasa que eso. Yo digo, Ok. sí, estoy soñando, esto es un viaje astral, esto es un mensaje, esto es algo que estoy mirando. Y a veces digo también que no se te olvide, Mere. Y en la mañana me levanto y digo, ¡oh, se me olvidó! No siempre pasa, pero sí, sí ha sucedido. Sí, sí A ti sucede. también. Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Y sobre todo tratar de recordar todo completo, ¿no? Porque a mí me pasa que yo recuerdo. Ujú, Cuando yo tengo también. viajes astrales, todo el viaje completo y empiezo a Ujú. indagar en él. Empiezo a ver por qué estuve allí, qué fue lo que pasó. Yo siempre recomiendo a las personas que me hacen este tipo de preguntas es, tienes que tener una mente totalmente libre. ¿Por qué totalmente libre? Porque no puedes entrar a hacer procesos de viajes astrales con una conciencia cargada de tristezas, de depresiones, de iras, de Ujú. molestias, del trabajo Porque cotidiano, vas a del ir al día a bajo día, astral porque también, te ¿no? vas a ir al bajo astral, o sea, Claro, no hay claro. otra forma de Ujú, irte. sí. Y en ese viaje astral, cuando hablaba de las sombras, también hablaba que en ese piso, el primer piso, que es cuando te levantas y te ves, Ujú, ahí hay muchas cosas sucediendo. Porque no solo está la sombra negra, sino que hay personas desencarnadas. ujú, Pero personas desencarnadas que se quedaron como en el tiempo. ujú. Están Las ahí almas en repitiendo, penas. ajá, repitiendo una misma acción. Y repiten una misma acción. Una vez me pasó que estaba soñando que estaba dentro de un teatro, sabía que Ujú. estaba dormido, pero veía a una persona que se paraba del mueble y se volvió a sentar. Se paraba del mueble y se volvió a sentar como actuando. En eso cuando volteo tengo un señor que va pasando. Y yo estoy parado mirando al señor que va pasando y el señor como que vuelve a entrar y vuelve a pasar. Ujú. Y los veo repitiendo la misma acción. En una vez el señor se para y me observa, me ve. Cuando me vio, yo me asusté muchísimo porque ¡Púyalo! sentí que vio luz, sentí que Claro. se despegó de ese tiempo y que iba a venir hacia mí a buscarme. Y cuando volteo, entré en un espejo. Ujú. Me metí en un Te fuiste a un espejo, me fui portal. a un portal. Cuando entro en el espejo, me salgo y lo que veo es mi cama y me veo allí, pero no Acostado. estaba durmiendo. Estaba como un duende agachado recogiendo monedas encima de la Dios cama. mío. Horrible. Cuando lo veo, lo que hago es mirar en el espejo, veo que se pone oscuro, Ujú. volteo otra vez y me jala de Y te hacia atrás. Y devolviste. me devolví al cuerpo y me desperté con parálisis. No me Eso puedo es, mover. las parálisis Las parálisis. es terrible porque además es una sensación que no te puedes mover, no puedes Ujú. gritar, no puedes hablar. Entendemos que científicamente, ¿no? Existe la parálisis del Sí. sueño, pero aquí estamos hablando de viajes astrales. No nos echen la fiesta para atrás, estamos hablando de viajes astrales y yo sé que muchos de ustedes lo han tenido. La Sí. sensación en el cuerpo, no siempre, yo creo que depende del viaje astral, pero hay Ujú. veces que la sensación en el cuerpo es como al siguiente día cuando te despiertas, es como si te hubiesen caído a palo, Sí, adolorido, el sistema nervioso súper activo, el agotado. agotamiento increíble, impresionante. Sí, Ya cuando te despiertas, ya al tiempito a las 2 horas, estás súper agotado, agotado. súper cansado y tu mente está todavía como transitando en un proceso entre lo despierto y lo dormido. Te paras Ujú. obnubilado. Sabes que estás aquí, pero es como que si tuvieses tomado una pastilla. Ajá. Yo
estoy aquí, pero siento que mi lado izquierdo, siempre es el lado izquierdo, Ujú. está en otro lado todavía, hasta que Sí, yo voy recogiendo y recogiendo y recogiendo. ¿Qué todavía está haces tú para que regresando. no te quede tanto esa sensación? Cuéntanos. Empiezo primero a conectar con la naturaleza. Con la Yo vi la naturaleza, sí. naturaleza, yo entendí que la naturaleza era el portal hacia la realidad plena, porque era lo que decía, de pequeño teníamos todo eso abierto, ese campo espiritual abierto, Ujú, pero de adultos empezamos más bien a buscar la forma de no conectar con eso y ujú, empezamos a trabajar con los arcángeles, con los seres superiores, con los claro, maestros, con las meditaciones, para no dejar que la parte oscura nos atrape o nos envuelva y empezamos a tener mayor conexión con sueños más bonitos y más lindos. Yo tengo mucho tiempo ya que no tengo claro. esas pesadillas y esos No, sueños yo horrorosos tampoco. y esos viajes negativos. Me pasan esos viajes negativos cuando conecto con mucha gente a mi alrededor que tiene una energía pesada o oscura. Claro. Entonces, cuando conecto con esas personas que me llevo un pedacito de esa energía o de esa ¿Qué sensación, pasa? Claro que empiezo a pasa. tener esas conexiones con el bajo astral. Pero mayormente ahora los viajes astrales más fuertes y más bonitos los tengo conectados con la persona que es mi pareja, que me hace sentir protegido. Entonces tengo un peluche, porque ¿qué son los peluches a la hora de dormir? Claro, un ancla, un ancla. Son un resguardo de la energía. Son Ujú. aquí, mira, aquí está, un protector, un ser que te protege y te cuida en el inconsciente. Yo conecto mucho con el agua. Me Maravilloso. meto a bañar y duro rato en la ducha, pero tiene que ser Ujú, con agua. Bebo mucha agua y es como que me limpia y ujú. es donde caigo otra vez en sí. Fíjate, Sí. cuando yo hago algunos talleres, hay uno que se llama Sexto Sentido, que es bien Ay, qué interesante y es lindo. un poco friki, ¿no? Porque hacemos un grupo de personas Ok. y yo no les digo hacia dónde vamos. Yo lo escribo en un papel para que después no lo vean truqueado y eso lo guardo, pero cuando digo no lo sabe nadie, nadie. O sea, Ok. nadie. Yo no le digo a nadie cuando te... O sea, eso solo lo sabe Mere y dónde está guardado el papel. Pero los llevo a un estado, ¿ok? De tranquilidad o un estado zen para que ellos puedan despegarse y les voy diciendo, ni siquiera detalles. Mira el techo, mira las paredes, cuál es la sensación, pero sin decirle colores, nada. ¿Ok? Ujú. Y coinciden que entran en una meditación tan profunda que después, cuando hablan de esos procesos, ellos van diciendo, esto, está el lugar y había este anuncio y todo, no puede ser, yo vi lo mismo, yo te vi a ti, nos agarramos de la mano. Entonces, he hecho alguna de Qué esas, es lindo. medio loco y después hay que saberlo regresar. Con Ok, eso no se puede jugar, ¿ok? Porque se abren claro. portales. Y así como positivos, negativos, porque bueno, la mente Ujú. humana también tiene sus sombras. ¿Has Sí. hecho algunos de esos viajes astrales colectivos? Es No, interesante, te esos invito. viajes astrales colectivos no, espero poder hacerlo. ¡Chico! No los he hecho. Lo más cerca que he tenido es trabajar con constelaciones familiares con el tarot para personas que van a ser tarotistas y van a desempeñar un papel como consteladores y empezamos a descubrir que los sueños le empiezan a revelar cosas de los padres. Los viajes. La mamá y el papá empiezan a ser un caudal importantísimo en el mundo de los viajes astrales. Ujú. Porque tú aprendiste desde los 1 hasta los 7 u 8 años una forma de ser, una forma de comunicarte con la realidad. Lo aprendiste a través de las acciones. Ujú. Pero creemos que solo aprendemos lo que está aquí en el plano de lo vivido y no en Ujú. el plano onírico. Claro. Pues resulta, como te trataron tus padres en la infancia, todo eso se queda grabado en el inconsciente y el Ujú. inconsciente empieza a recrear la casa familiar, que es ese sueño en donde me vi en mi primera casa, me vi Ujú. en la casa familiar y allí descubrí un Estaba. aspecto negativo. Siempre pasa algo malo en la casa familiar. Con Mm, esto vamos viendo que todo lo que son los viajes astrales, bueno, puede suceder porque eres medium, porque te sales del cuerpo, porque tienes las energías, porque naciste con eso, porque tu mamá te lo heredó, ujú. pero también pueden ser cosas que se hagan conscientemente a través de los estudios, ¿no? Sí, y además que también podemos ayudarnos entre todos. Si sabemos que tu niño, el niño, está teniendo unos sueños bien vividos o bastantes conscientes, bueno, vamos a escuchar a ver qué es lo que está viviendo y por lo que está pasando, para poder dirigirlo al camino bueno y camino bonito. ¿Cuál es el Claro. camino bueno y bonito? Vamos a ver cosas bonitas, cosas que Alto aporten, astral. vamos a escuchar cosas bonitas y cosas que aporten, vamos a bañarnos, vamos a tener contacto con la naturaleza, vamos a orar, vamos a tener conexión con los seres superiores. Las oraciones son súper importantes Ahora sí, y sobre todo cuando queramos participar en actividades de los viajes astrales, ujú, vamos a vernos con el inconsciente rodeados de luz. de luz, Porque es lo siempre, más importante, luz dorada, luz violeta, luz amarilla, luz roja, lo pero que llegue. siempre
una luz que salga de uno, porque ese es el campo protector que uno tiene en el inconsciente. Cuando haces esas prácticas o cuando Ujú. hiciste esas prácticas, ya nos hablaste de que viste una sombra, Ajá. esas seres sombras, pero háblanos de una experiencia así que tú hayas dicho, wow, vi a un ser de otro planeta, vi un extraterrestre, los ovnis existen porque yo me monté Okay. en esa nave. Échanos el Mira, cuento. una vez estaba en el planeta Marte. ¿Sabes qué Todo el era Marte? ¿Cómo planeta, sabes que era Marte? porque estaba todo el planeta de un amarillo óxido. Ok. Todo, y era mucha piedra, unas piedras encima de otras, como muchos cráteres, muchos lugares. Y yo decía en el sueño, wow, estoy en Marte, qué increíble. Y empecé a ver dos soles Ujú, que pasaban uno al lado del otro. Y en eso cuando volteo hay una pirámide gigante y yo dije, esto estoy soñando, esto solo puede pasar en mi sueño. ujú. Y esa pirámide gigante volaba y encima de esa pirámide habían seres como nosotros, pero más gigantes. Eran personas gigantes Altas. con llenos de joyas, muy llenos de joyas. Esa persona de repente baja la mano y de repente estaba montado en la nave. Es como que hizo algo así y Y yo estaba ya, te montado en la nave. Me teletransportaste. teletransporté. Ese ser me dice como que voltea para allá. Y yo cuando volteo y camino por detrás de la pirámide, veo el planeta Tierra. Y de repente me lancé como con la conciencia del planeta Tierra y veo una ola gigante. Esa ola gigante abrazó todo el planeta completo y yo revolcado con la Con ola. la ola. La ola me dejó justo donde había vivido mi infancia, en esa casa. Imagínate Y tú. cuando miro hacia arriba veo que está la pirámide volando y la pirámide se va. Ese fue uno de los sueños. Uno de los El sueños. otro fue con un personaje azul, una persona que era totalmente azul. Yo estaba dentro de un carro y este personaje puso las manos. Yo entendí que era Krishna o era Shiva, uno de los dos. Algo de ello. Porque bajaron el vidrio y me miró y a mí me generó un pánico horrible. Pero fue el pánico de, wow, qué increíble, una persona azul. O sea, eres Y demasiado no es un azul. pitufo, Y no no es eres un un pitufo. pitufo, eres un ser increíble, lleno Ajá. de luz. Luego empecé a sentir calma, 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 calma y me agarró de la mano y me sacó del carro y me llevó a Te caminar y estábamos protegió. caminando por una calle donde no había gente, habían solo tiendas, espacio, pero no había nadie. Yo una vez tuve un viaje astral y sé que lo tuve porque Okay. en la mañana amanecí con un dolor increíble en los pies como si los estuviese rotos. Yo tenía Ujú. la sensación de que mis pies estaban cortados y soñé que estaba, yo no sé, como en Tierra Santa, en una Okay. montaña, en el Monte de los Olivos. Era esa sensación toda de arcilla. Iba caminando con personas porque les veía en los pies y eran pies humanos, pues. Pero Okay. yo sentía que yo caminaba en la arena, ¿no? En una parte como árida, caliente, me iba cortando los pies. Y vi que me Wow. entregaron una vasija llena como de un aceite de oliva y azafrán y todo aquel Okay. cuento. Y yo le hacía oraciones y cantaba en ese aceite y lo Wow, tomaba. Bueno, impresionante. hasta tal punto que mi sensación fue tanto que yo ese día me puse con aceite de oliva y azafrán y yo sigo utilizando ese aceite. Porque para Okay. mí fue una sensación de que yo salí de mi cuerpo y estuve allí, que a mí nadie me quita de la mente que yo estuve en tierra sagrada en algún momento o que fue un recordatorio de esas, Y de que te otra dijeron cómo vida. sanar, que es lo lindo. Sí. ¿Sabes qué me recuerda? A mi papá lo operaron de una hernia Ujú. y yo decía, le duele mucho, ¿qué hago yo que le duele mucho? Cuando dormí esa noche, soñé con mi bisabuela que estaba joven, mi bisabuela, y estaba en un huerto de muchas plantas. Agarró una granada y me la dio y me dijo, dale esto a tu papá, una granada. Ujú. Cuando yo me desperté, empecé a investigar por internet, la granada sirve para desinflamar el cuerpo, para Ujú. dárselo a personas Sí. con hernias, y resulta que sí. Entonces recibí fue un mensaje de un ser maravilloso dentro de uno de mis sueños por tener la conciencia abierta para recibir ese mensaje. Pero los seres espirituales que te acompañan como personas desencarnadas, ya como abuelos, abuelas, quien no ha sentido también que una mano te roza la Sí, cara, pero te cuando hace te un soplan la cariño. oreja y otra cosa, eso da pánico. Dentro de lo bonito. Mira qué bello. Ay, sí, soñé con mi abuela, pero si usted lo que está es asustado y le soplan la oreja y le Esa es otra acaricia el pelo, cosa. corra, corre y se pone la almohada. Kleiber, siempre es divino hablar contigo
y Ay, entender muchas que hay gracias. personas que de verdad pueden contar ya sin miedo, sin tabú, sus Sí, experiencias, que los viajes astrales es un recordatorio de las capacidades que tenemos como seres correcto. humanos. Despídete de la energía oculta y aquellos que están aprendiendo de los viajes astrales. Muchísimas gracias a todos los que están aprendiendo de los viajes astrales. Vayan con mucha conciencia de que son viajes maravillosos y muy lindos y conéctense con sus seres superiores y sobre todo con lo que los haga sentir bien. Si están tristes, deprimidos, molestos, no lo hagan. Vayan con toda la intención positiva y bonita de tener un viaje maravilloso. De un viaje maravilloso y un viaje que puedes hacer con conciencia. Esto es la energía oculta. Soy Meredith Montero. Recuerda los astros bebé. Suscríbete, notificación y nos vemos en el siguiente episodio.